Vamos entonces a compartir hoy la clase número 59, donde vamos a hablar de la influencia que tienen los hijos de Dios en las distintas esferas sociales. Ya hemos desarrollado bastante el tema, hemos hecho más que un preludio, no vamos a repetir todo lo dicho, simplemente decir que estamos hablando de cómo la iglesia puede ser sal en la sociedad, cómo los hijos de Dios son sal. La iglesia como luz tiene que ver con traer salvación, con que la gente nazca de nuevo. O sea, eso es propagar el reino, propagar la vida divina. Pero la sal tiene que ver con influencia. No necesariamente todos se van a convertir, pero pueden tomar cierto provecho de la influencia para bien que los hijos de Dios podemos tener en la sociedad. Entonces vamos a hablar hoy de 7 esferas sociales. Hay más, pero pusimos acá 7 por poner algunas, pero que concentran gran parte del movimiento de una sociedad, y vamos a hablar de cómo los hijos de Dios pueden influenciar para bien, para bendición en estas áreas sociales. Entonces estas son la familia, la política y el gobierno, o política más bien diría yo, las leyes, la economía, la educación, las ciencias y las artes y el entretenimiento. Las artes y el entretenimiento. Hay más, pero tú podrías ir como ligándola con estas que mencionamos acá. Cuando la vida del reino se propaga en una sociedad, estas esferas son leudadas por la vida divina. O sea, cuando mucha gente comienza a convertirse y Cristo es formado en ellos, orgánicamente estas esferas son leudadas. Hay cosas que cambiaron en las sociedades por causa de despertares espirituales. O sea, aparte del despertar espiritual que provocó el puritanismo, por ejemplo, en Inglaterra, se tradujo en que se abolió la esclavitud. Porque para los cristianos nominales que habían, antes no les parecía mal tener esclavos. Así que hubo un despertar espiritual. Y cristianos avivados dijeron, oye, pero esto es pecado, esto está mal. Justamente hoy escuchaba en las noticias que Jamaica estaba reclamando al Reino Unido y a otros países una deuda millonaria de lo que debiesen pagar a los países que colonizaron por causa de la esclavitud. Entonces empieza a hacer un cálculo, la deuda es millonaria. Bueno, esa deuda está ahí. Bueno, más allá de cómo lo ponderes económicamente, los miles y millones de esclavos que eran transportados en barcos desde África, eran cazados en África como animales. Yo sé que tú sabes esto, pero esto fue hace no tanto, 200 años. Cazados como animales, los metían en barcos, los pocos que sobrevivían llegaban a trabajar de esclavos en las plantaciones de azúcar, donde fuera. Los que no sobrevivían los tiraban por la borda al océano. Y uno de esos esclavistas que trabajaba en un barco era uno que después se convirtió al Señor. John Newton se llamaba, ¿verdad? Si alguien me ayuda por ahí, algún hermano mayor en edad, John Newton, ¿no es cierto? y John Newton trabajaba como esclavista, hasta que un día le vino una convicción de pecado profunda y él dijo, ¿qué estoy haciendo? Soy un malvado, soy un perverso. Y él se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor. Y él compuso ese himno que es sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Otra versión dice que a un infeliz salvó. El tipo era un infeliz, un desgraciado, pero fue salvo por gracia, tremendo. Bueno, y él fue el que influenció al hombre que lo vamos a mencionar más adelante, que es el que empujó que se aboliera la esclavitud. Hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios han tenido una influencia social poderosa para bien en nuestras sociedades, más allá de que hoy tenemos una sociedad secularizada que no valora eso, reniega de eso, pero la evidencia está allí. Y creo que la iglesia todavía puede ser de mucha más bendición para nuestras sociedades, aunque no es el foco de lo que buscamos, ¿no? Nuestro foco es plantar a Cristo en la gente, pero cuando esa vida crezca, la influencia es inevitable, como un efecto secundario para bendición. Entonces vamos a hablar de estas 7 esferas y cómo el reino puede afectar estas esferas. Número 1, la familia. Estaba fijándome que en el libro, cuando empiezo a explicar estos tópicos, no los puse en el mismo orden que están en la lista, pero los voy a ver ahora en el orden que están en la lista. Entonces la familia creo que lo puse al final,
pero en realidad en el índice lo puse 1, ¿cierto? Entonces vamos a verlo en el orden que están ahí. Entonces, número 1, la familia. En el mundo no es un misterio para nadie que la familia está en crisis. Nuestras sociedades experimentan crisis cada vez mayores en el matrimonio, por ejemplo, en la relación con los hijos. La gente no sabe qué hacer con sus hijos, no sabe qué hacer con su matrimonio. Yo diría que prácticamente todos los matrimonios mundanos que conozco, no nacidos de nuevo, se engañan o se han engañado. Yo diría el 99% de los que conozco, por darle el beneficio de la duda a mi falta de memoria. Sin Cristo no hay esperanza. ¿Cómo crías hijos en una sociedad posmoderna, en la era de la posverdad, que los niños de 12 creen que saben más que tú porque ven TikTok? Fuente TikTok. Y creen que saben más que los papás. Mocosos. Entonces, la familia está en crisis y el modelo de familia también está en crisis en la sociedad. Hoy, muchas sociedades ya no defienden el modelo divino de la familia. Un padre, una madre, hijos. Ahora dicen, no, pero 2 mujeres pueden ser una familia, 2 hombres pueden ser una familia. Y inventan una serie de modelos de familia que no son el de Dios. Entonces, el modelo de familia está en crisis. Los matrimonios están en crisis, las tasas de divorcio son altísimas. Y un montón, otro enorme grupo de gente derechamente no se casa porque no cree en el matrimonio, porque ven y son inteligentes y miran y se dan cuenta que a la gente no le funciona. Entonces deciden no casarse. La crianza de los hijos está en crisis, problemas con hijos rebeldes, drogas, desobediencia, crisis de identidad. Hoy esta generación sufre más que nunca de padres ausentes en la crianza, padre y madre ausentes. Tenemos una sociedad en que cada vez más ambos padres trabajan, lo cual no digo que esté mal, pero eso genera un problema. ¿Quién cría a esos niños? ¿Los cría la tía del jardín? ¿Los cría YouTube? ¿Quién los cría? Si puedes pagar una persona, una nana, los cría la nana, ¿qué valores tiene? Es un problema que va a explotar cuando los que son niños hoy crezcan. Está empezando a explotar. Insisto, no digo que esté mal que ambos padres trabajen, pero genera problemas que antes no eran tan comunes. ¿Quién está criando a los niños? El otro día la Amanda estaba viendo un video en YouTube de monitos infantiles. Todo bonito. Yo voy obviamente supervisando, no la dejo sola con el teléfono. De repente cambió otro video y era un video perverso, que partía como monito animado y después se cambiaba unos monos horribles, que eran hechos a propósito para como una caballo de Troya y provocar cosas en los niños. ¿Quién está criando a los niños? Si tu niño te lo está criando TikTok, a los 12 años van a ser transgénero y no van a saber qué hacer. Van a estar pensando en el suicidio. O sea, tenemos una crisis en la familia. Eso es lo que estoy intentando plantear. Ahora bien, cuando la vida del reino, la vida que es Cristo, llega a una familia, comienza a restaurar todos los vínculos, y dice la palabra que el vínculo perfecto es el amor que es Cristo mismo. Entonces Cristo tiene el poder de restaurar el matrimonio, de restaurar los hijos, de restaurar todas las relaciones familiares, el modelo de familia. La vida de Dios trae la familia de vuelta al diseño divino. Me bendijo mucho el testimonio de el apóstol Carlos Cruchaga, no sé si ustedes lo conocen. Él tiene una iglesia que ahora está en San Bernardo, pero antes él estaba en La Cisterna. Y él llegó de uno de sus viajes de ministrar al aeropuerto, y como fue el Día del Papá, estaban los hijos esperándolo vestidos de dinosaurio en el aeropuerto para celebrarle. Y obviamente él puso cara de, pero esto es ridículo que están haciendo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que fue una forma de expresarle amor. ¿Qué pasó? Que ese videíto se volvió viral en las redes, y mucha gente empezó a comentar, oye, ¿qué habrá hecho él para ser tan buen padre? ¡Wow, qué tremendo! Ojalá hubiera tenido un padre así como él. Por algo lo están celebrando, ¿no? Entonces todos asumieron, debe ser un muy buen padre, ojalá haber tenido un padre así. Y
Y se hizo viral y salió en todos los medios seculares, el videíto de los hijos que son adultos, imagínate, 3 guailones adultos disfrazados de dinosaurios celebrando al papá. Y el papá con cara de me están avergonzando, soy un apóstol a las naciones, pero bueno. Y se volvió viral y lo entrevistaron, lo entrevistó un medio peruano, secular, y dijeron, bueno, nosotros estamos asombrados, qué lindo esa relación tan perfecta que ustedes tienen como familia, esa unidad que ustedes tienen con sus 3 hijos que vimos ahí. Y cuéntenos, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál es su secreto para ser tan buen padre? Él dijo, les voy a decir la verdad. Yo no fui un buen padre. Yo engañé a mi esposa. Me separé. Dejé a mis hijos abandonados. Me fui con otra mujer. Tuve otro hijo con esa mujer. Y ahí me convertí al Señor. Y Cristo cambió mi vida. Yo dejé a esa mujer. Volví con mi esposa. Nos volvimos a casar. Pero yo nunca abandoné a mi hijo. Y hoy ese hijo es parte de la familia. Y esos 3 hijos que viste, uno es de otra madre. Y Dios restauró las relaciones familiares entre nosotros. Y él empezó a predicarle, esto es lo que hace Cristo. O sea, él decía, no creas que yo fui el padre perfecto, no lo fui. Cristo restauró mi familia. Qué tremendo. Y él pudo dar testimonio a un medio pagano, un medio secular. Entonces, eso es lo que hace Cristo cuando llega a la familia. Muchos, la gran mayoría, no se convierten de niños, se convierten de adultos. Muchos llegan al Señor con su vida en crisis o derechamente destruida, pero hay esperanza para ti. Incluso si las cosas no fueron bien, Cristo puede restaurar cualquier cosa. Amén. Ahora, avanzamos un poquito. Como hijos de Dios, nosotros no permitimos que el mundo defina qué es lo que es familia, sino que tenemos nuestra propia definición, que es la del reino. O sea, primero viene un elemento aquí que confronta. El modelo de familia del mundo es basura. O sea, si Dios creó la familia, el único con el derecho de definirla es Dios. Si Dios dice en el Génesis, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, es porque es el único modelo de familia que Dios avala. Por ejemplo, eso deja fuera las relaciones del mismo género. Eso deja fuera las relaciones poliamorosas. Deja fuera el adulterio, deja fuera la fornicación, deja fuera el convivir, deja fuera la falta de compromiso, deja fuera los papitos corazón que desaparecen, deja fuera muchas cosas. Esto no es un seminario sobre familia, no puedo explayarme acá, pero de la palabra de Dios emana el diseño para el matrimonio y para la crianza de los hijos, de ahí emana para nosotros, lo aprendemos de las Escrituras. ¿Y cuál es el tema? Que a partir de ahí, de esa revelación, porque esto no es una deducción, no es una elaboración intelectual, es una revelación divina. De esa revelación que emana de las Escrituras, Dios está levantando mentores para las familias a través de hijos e hijas de Dios. Dios está levantando gente con un llamado para esa área y que están desarrollándose, por ejemplo, como psicólogos cristianos, que están desarrollándose como consejeros familiares y que están escribiendo, por ejemplo, algunos de los consejeros familiares más famosos de Estados Unidos son cristianos. Por ejemplo, Gary Chapman, no sé si han leído algo de Gary Chapman, los Rosberg, el matrimonio Rosberg, son muy conocidos como consejeros matrimoniales, y ellos son cristianos, pero ellos atienden mucha gente que no es cristiana. Se han vuelto mentores para las familias de su sociedad. Dios está levantando hijos. Si tú estás estudiando psicología, si tú trabajas en la parte del trabajo social, si tú trabajas en cada uno desde distintas áreas, tú puedes arribar a esto, que Dios te haya asignado a bendecir a las familias de tu nación, a poder discipular a tu nación, poder discipular a la sociedad que te rodea, enseñando un modelo de familia, principios divinos que van a ser respuesta para mucha gente. Dios está levantando mentores para las familias de la sociedad. Y el beneficio de esta enseñanza no es solo para los cristianos, sino para toda la sociedad. Número 2, en el campo de la política. Estoy agregando algunas cositas que no están en el libro, por si acaso. En el campo de la política, Dios está levantando hijos de Dios. Hay muchos casos y testimonios del pasado y del presente, pero yo veo que Dios va a levantar muchos más hijos e hijas suyos que van a servir en la política, pero que van a manifestar la justicia de Dios, la incorruptibilidad.
Eso lo vamos a empezar a desarrollar la próxima semana. Incorruptibilidad, o sea, alguien que no se corrompe. Eso es lo más grande que tenemos para ofrecer a una sociedad, es que nosotros no nos corrompemos, siempre y cuando Cristo haya sido formado, hayas pasado por la cruz. Si no, el heredero mientras es niño en nada difiere del esclavo. Hijos e hijas que van a erradicar la práctica de la corrupción. Cuando los hijos de Dios manifestamos la vida que portamos, no desviamos dineros, no robamos, no mentimos, no nos corrompemos. Tú tienes una puerta, tú puedes corromperte, sí, pero tienes una puerta a la incorruptibilidad que un pagano no tiene en la vida que tú recibiste. Hay mucho que se pudiera decir acá, voy a decir solo 2 o 3 ideas. La mayor crisis en la política es una crisis de credibilidad. Ese es el problema hoy. La gente hoy ya no vota, ya ni siquiera vota por una idea. Hace mucho dejó de votar por un partido. También dejó de votar por las personas, porque antes se decía, no, yo no voto por el partido, voto por la persona. Ya no votan por las personas, porque no les creen. Ya ni siquiera votan por las ideas, votan por el que les pareció más creíble, el menos mentiroso. Por ese votan. Credibilidad. O sea, de hecho, si tú me estás escuchando y quieres ser electo en algún cargo, hazte creíble. Fácil. Tenemos una crisis de credibilidad. Y los santos tenemos mucho para ofrecer a la sociedad. Porque nosotros tenemos hombres y mujeres incorruptibles para ofrecerle a esta sociedad. Hombres y mujeres que van a estudiar, se van a preparar, van a sacar un máster, van a sacar un doctorado y que pueden servir a la nación sin corromperse porque portan una vida que los habilita para hacerlo. Por eso hay hombres y mujeres de Dios que pueden meterse en la política y no mezclarse con las malas prácticas. Es posible, han habido casos, voy a mencionar algunos, pero yo vislumbro que hay un mover de Dios hacia esto. Hablábamos con el pastor Luis Salazar el otro día, que Dios está levantando gente que ve la política como un campo misionero, un área donde servir al Señor. Gente con una asignación. Yo no la tengo, yo jamás voy a ser presidente, yo no tengo esa asignación, pero hay gente que la tiene. Y si tú que estás acá o los que nos están escuchando por internet sientes esa asignación, no tengas miedo de creer en eso que Dios te está poniendo. Dios está poniendo esta carga en gente. Además, los santos poseemos ideas y capacidades sobrenaturales por medio de la vida de Cristo, para dar soluciones divinas a problemas que parecían no tener salida. Piensa en José, por ejemplo, y eso que se fue en el viejo pacto. Imagínate ahora en el nuevo, con la vida que tú portas. Dice la palabra que tú tienes la mente de Cristo. Tú puedes dar soluciones que a nadie se le ocurrirían. A nadie, ni a mí, ni a nadie, a ninguno de nosotros. Vienen de la vida que portas y bendecir a tu sociedad, a tu ciudad, a tu nación. Por medio de sus hijos plantados como semillas en el gobierno, Dios manifestará diseños y modelos de gobierno que serán la respuesta para mucha gente y que tienen el potencial de que nuestras naciones vivan quieta y reposadamente. Yo creo que no basta con orar para que vivamos quieta y reposadamente. Podemos aportar algo para que eso ocurra. Algunos casos bíblicos destacados, Daniel, ¿no es cierto?, José en Egipto, algunos de los jueces de Israel, algunos de los reyes de Israel que fueron piadosos como Josías. Además de esos casos destacados de las Escrituras, hay muchos casos en la historia de hombres de Dios que trajeron prosperidad a sus naciones por medio de un servicio público en el área política. Voy a mencionar algunos. Abraham Kuyper, yo lo mencionaba hace 1 o 2 clases, en Holanda. Yo no estoy 100% de acuerdo con toda su teología, pero de que Dios le dio algunas ideas muy brillantes, se las dio. Un hijo de Dios que fue un luminar y que bendijo a su nación. Su país se volvió más próspero gracias a su gestión. Tú ahí ves un hombre de Dios con una asignación al servicio público. Acá en Latinoamérica, José Batista, no sé si lo habías escuchado. Él ha trabajado por muchos años, él es un doctor en
eh, en varias cosas, pero él se dedica principalmente a las ciencias políticas. No sé exactamente digamos, su doctorado en qué será. Pero la cosa es que él se dedica a las ciencias políticas y él por varias generaciones se ha dedicado a formar políticos de distintos bandos y no cristianos, no cristianos. Él ha sido un mentor para muchos políticos latinoamericanos donde les ha enseñado principios para operar en política. Principios básicos, que tú lo escucharías y dices, uy, qué básico, pero que han sido de mucha diferencia. Y él probablemente nunca va a ser candidato a nada. Su rol es mentorear políticos. Es bien interesante. De hecho, algunos políticos, busca si quieres sus libros, pero hay algunos políticos conocidos en Latinoamérica que fueron de alguna forma discípulos de él. Interesante. Hay un libro de él que me gusta mucho que se llama Un continente en busca de un líder. Bien interesante si te interesa este tema. Martin Luther King, un activista social de impacto mundial, era un pastor bautista y en su tiempo libre organizó un movimiento social para de alguna forma igualar los derechos de los blancos con los, no sé si se puede decir la otra palabra, creo que ahora es feo, ¿no? Moreno, bueno, blanco y negro. Bueno, que en Estados Unidos no se puede decir esa palabra. Pero después igual abusan de poder y bueno, no sé, yo creo que hay cosas más graves que el lenguaje. Bueno, entonces Martin Luther King luchó por los derechos de los afroamericanos, produjo una revolución pacífica, siempre pacífica, nunca violencia, pacífica. Recuerda que la palabra dice bienaventurados. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace poquito de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacificadores porque ellos heredarán la tierra. O sea, los hijos de Dios podemos ser grandes luchadores por los derechos sociales, podemos serlo, pero pacifistas. Nunca podemos avalar la violencia como instrumento de protesta. Pero podemos ser, o sea, si tú tienes una carga por la justicia social, Dios puede usarte en esa área, puede ser un Martin Luther King de nuestros días. Yo creo que una de las formas en que Dios nos va mostrando nuestra asignación va en lo que nos molesta, por ejemplo, en lo que nos inquieta, en lo que sentimos alguien debería hacer algo al respecto, y tal vez tú eres ese alguien que puedes hacer algo al respecto. Entonces yo te animo, si Dios te está inquietando en algún área, no temas ir siguiendo esa guía del Espíritu. No todo lo que hay para hacer es necesariamente predicar aquí adentro. No toda asignación tiene forma de predicación. Tal vez Dios te asignó al mercado, como dice Juan Balistreri. Bueno, entre muchos otros. Número 3, las leyes. Las leyes. Podríamos haber incluido esto junto con la política y junto con la economía, que es el punto 4, y decir gobierno. Pero lo separé porque muchas veces el perfil de alguien que trabaja en política dura y el que es más bien dedicado a las leyes muchas veces más bien es un abogado, es un constitucionalista, tiene otro perfil, a veces mucho más técnico. Bueno, los separé, podrían haber ido juntos, pero los separé. En el campo de las leyes, Dios está levantando legisladores que harán su trabajo guiados por el espíritu de vida. ¿Te acuerdas que hablamos que en el reino nuestra ley es orgánica, que la ley nos habita? La ley es la ley del espíritu de vida. Bueno, va a haber legisladores que van a hacer su trabajo guiados por esa ley interior, legislando con justicia y rectitud. Se requieren personas sabias y prudentes, con inteligencia espiritual y también natural. O sea, aquí no basta con ser un profeta, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que meterse. O sea, si queremos buenos legisladores tenemos que dejar de elegir a famosos de reality show y elegir, no sé, expertos en leyes. A eso van a dedicarse, a escribir leyes, ¿o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No. Entonces se requiere inteligencia espiritual y también natural. Trabajo, estudio. Gente que va a meterse en estas áreas. Tal vez tú que estás acá o tal vez gente que nos está escuchando, que tiene una asignación en las leyes.
Se requiere entonces una preparación natural y también espiritual. O sea, Dios te está metiendo en un ambiente complicado. No cualquiera se puede meter. Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué equilibrio más interesante ese. Da para un tema, pero tú ahí desarróllalo. Dios levantará hijos con una carga en esta área que serán una respuesta de Dios para mucha gente. Un ejemplo que quiero poner, William Wilberforce. William Wilberforce fue uno de los políticos cristianos más influyentes de la historia. Fue el que empujó por años hasta el cansancio que se aboliera la esclavitud en el Reino Unido. Yo les decía que él se convirtió no se convirtió, sino que él fue muy impactado por el testimonio de John Newton, que fue un ex traficante de esclavos y luego se convirtió al anglicanismo. Y a través de su testimonio, este hombre, que es William Wilberforce, sintió que su lugar que él tenía en el Parlamento era para impulsar este tema, la libertad de los esclavos. Dios lo usó como una tremenda herramienta para generar cambios hacia la transformación social de su época. Lo empujó por años, no lo pescaron, hizo una votación, perdió, tuvo que esperar un año para volver a presentar el tema, lo volvió a presentar, ganó, justo estalló un problema internacional, no se pudo implementar, volvió a tirar la propuesta hasta que lo logró, y él murió 3 días después de ser aprobada como ley su lucha en pro de la emancipación de los esclavos, el 29 de julio de 1873. Un cristiano nacido de nuevo. Eso es lo que produce la vida. Ningún pastor, ningún papa, nadie le dijo, tienes que hacer esto. No, es la vida que él portaba, el que lo movió a decir, hey, la esclavitud está mal. Hoy día, esto fue hace 190 años. No los mires con tanta lejanía. Fue hace muy poco. Pero imagínate, el impacto que este legislador tuvo. ¿Tú crees que Dios puede levantar gente como él en nuestro tiempo? Que legisle para bendición de la nación. No estoy hablando, él no legisló para que haya que orar todos los días al inicio en las oficinas. No, él legisló para traer justicia a su sociedad, inspirado por la vida que él portaba. Número 4, la economía. La economía. También podríamos haberlo puesto en el área de gobierno, junto con política, leyes, economía. Pero lo separé porque, de nuevo, creo que el perfil del que trabaja en esto es distinto. Muchas veces no es tan político, mucho más técnico. En el área de la economía, Dios está levantando hijos que darán respuestas y llaves para acabar con la pobreza sistemática en nuestras comunidades. El tema de la pobreza, el tema de los pobres, es un tema digno de estudio. Jesús dijo una vez a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. Mira, esto puede sonar a un juicio de valor, puede sonar macabro, pero es una realidad. Los políticos nunca van a eliminar a los pobres, porque les conviene que haya pobres. Así como la industria farmacéutica nunca va a eliminar a los enfermos porque son sus clientes. Entonces, si Dios va a traer respuestas a la pobreza sistémica en nuestras sociedades, lo va a hacer a través de hijos de Dios. Y se puede. Dios puede darle ideas a gente que está aquí o a gente que nos está escuchando. Dios puede darte ideas para solucionar el tema de los campamentos, cómo solucionar el tema de qué sé yo, de acceso a terrenos a un precio que la gente pueda acceder, cómo hacer con los créditos, cómo hacer con esto, les doy el terreno, se los vendo, pero ¿cómo y qué modelo hago? Dios te puede dar ideas sobrenaturales, tú tienes la mente de Cristo. De eso estamos hablando, que la vida que tú portas te hace ser de influencia para bien en la sociedad en la que vives, en este caso a través de la economía. Estos hijos e hijas de Dios que Dios va a levantar en esta área le darán una vida digna a los humillados y desechados por la sociedad. Dios les revelará diseños y modelos que vienen del cielo para administrar las riquezas y las finanzas. Un ejemplo bíblico clásico sería José, que Dios le reveló un diseño. O sea, Dios se lo reveló, no se le ocurrió a él, Dios se lo reveló.
para administrar de cierta forma muy particular 7 años de abundancia que iban a venir, que Dios le reveló que iban a venir, para luego poder con eso administrar 7 años de escasez que Dios le reveló que iban a venir. Y alimentó a todo Egipto, incluso algunos pueblos circundantes. Dios puede hacerlo contigo. Si Dios hizo esto en el antiguo pacto, Dios lo puede hacer contigo. Estaba leyendo una vez a Paul Yonggi-cho y él contaba cómo fue el milagro del surgimiento surcoreano después de la guerra con Norcorea. Y se divide Corea. ¿Cómo fue el surgimiento? Porque hoy día Surcorea es una potencia económica mundial y tecnológica. Acá vamos como en el 4G, ellos ya van como en el 6, 7, no sé, 13. Están a otro nivel. ¿Cómo un país hundido donde todos eran pobres? Yonggi-cho cuenta que la mitad de la gente en la calle eran tuberculosos. Nadie tenía trabajo, nadie tenía comida. ¿Cómo hace un país así para surgir? Un pedacito chico de tierra, no hay ni dónde cultivar, está lleno de gente. ¿Cómo lo hizo Surcorea para surgir? Claro, tú podrías simplificar y decir, no, pero es que tenían el apoyo de Estados Unidos, que Estados Unidos les prestó y les prestó y prestó sin límite. Pero hay algo más detrás. Hay algo más detrás que lo cuenta Yonggi-cho. Yonggi-cho dice, muchos hombres y mujeres de Dios asesoraron al gobierno. Él mismo dice, yo asesoré a muchos presidentes, les di principios bíblicos. Muchas de las grandes empresas en Surcorea, él comenta, todas diezman de la utilidad de la empresa, no del gerente. Y eso explica muchas cosas. Dios puede dar diseño y él cuenta cómo él a distintos líderes de su país, él les dio asesoría espiritual y consejería. Ahora, muchos de ellos no se convirtieron, pero el país prosperó. Y eso les conviene a todos. Otro caso que lo hemos mencionado ya bastante, el de Almolonga, que es una pequeña ciudad, pero ahí tú ves cómo hay una prosperidad económica por causa de la influencia del reino. Dios también está levantando empresarios de reino que entenderán el propósito eterno de Dios y estarán dispuestos a despojarse de sus riquezas terrenales para financiar proyectos de reino que contribuirán a que millones sean trasladados al reino. Número 5, la educación. La educación es un área en que los cristianos han sido de enorme influencia en la historia, desde que hay cristianos, básicamente. La alfabetización masiva de la población fue una idea de los reformadores protestantes, a fin de que la gente pudiera leer la Biblia por sí misma. A los líderes católicos no les interesaba que la gente supiera leer. A los budistas mucho menos. A los hindúes ni siquiera habían sistematizado su idioma para escribirlo. Había algunos escritos, estaba el sánscrito, está bien, pero no había un interés en que la gente supiera escribir y leer. Fue idea de los reformadores. Y ahí comenzó la alfabetización masiva. Muchos idiomas modernos fueron estandarizados e impulsados por misioneros y traductores de la Biblia. Una enorme cantidad de escuelas y universidades han sido fundadas por cristianos. La mayoría de las grandes universidades de Estados Unidos son todas fundadas por cristianos. La gran mayoría de las escuelas que hay en India las fundaron los misioneros cristianos. ¿Por qué los cristianos fundan escuelas y fundan universidades? Debido al valor que el mensaje protestante le entrega a la educación. ¿Y por qué tiene tanto valor la educación para nosotros? Porque creemos lo que Génesis dice respecto al valor del ser humano. Si el ser humano fue creado a la imagen de Dios, entonces tiene derecho a ser educado para poder surgir, para poder desarrollar tecnología que controle la naturaleza y prosperar, progresar. O sea, hoy día tal vez te suene anacrónico, pero hasta hace 500 años, salvo los protestantes, nadie le asignaba un real valor a la educación masiva de la población. La gente no iba a escuelas, no era alfabetizada. Entonces, los cristianos han tenido mucha influencia en esta área y creo que Dios quiere hacer mucho más en esta área. Tenemos mucho para aportar. No estamos hablando acá necesariamente de educación teológica. O sea, una universidad que fundan cristianos no es solamente para enseñar teología.
Estamos hablando no de educación teológica, sino de educación cristiana. O sea, una educación que contempla todas las áreas del quehacer humano, pero desde la cosmovisión cristiana, desde los principios bíblicos. Un ejemplo de este tipo de educación, un pionero, sería Clemente de Alejandría en el siglo II, III. Él fue un erudito griego, un filósofo que se convierte al Señor en Alejandría. Y él, Alejandría está en Egipto, pero era una ciudad griega, por si acaso. Y él toma un poco todo el bagaje para atrás y él dice, ok, vamos a hacer un curso de enseñanza cristiana. Vamos a formar a la gente no solo en teología, le vamos a enseñar principios, le vamos a enseñar ética, le vamos a enseñar modales, cultura, pero desde la cosmovisión cristiana. Incluso los teólogos y los filósofos católicos medievales, pese a su teología deficiente, desarrollaron múltiples áreas del quehacer humano y muchos avances tecnológicos que lo hicieron los monjes católicos. La medición del tiempo se le ocurrió a los monjes católicos medievales. Y también desarrollaron instancias para impartir ese conocimiento que antes no existían, instancias que antes no existían. Ahora, cuando hablamos de hijos de Dios influyendo en el área de la educación, no nos referimos, esto ya lo dije, a educación teológica, sino a educación cristiana. ¿Por qué? Porque los valores cristianos, la cosmovisión cristiana, los principios, son un enorme elemento de progreso. Es más, podemos afirmar que la cosmovisión teísta bíblica, el teísmo bíblico, es la única cosmovisión capaz de producir un real progreso en las naciones. Hay un estudio que realiza Darrow Miller, que habla bastante de esto, y también lo habla un poquito Vishal Mangalwadi, que lo mencionábamos el otro día, que ellos estudian las distintas cosmovisiones principales que hay en el planeta, no aquí en tu cuadra, en el planeta, y llegan a la conclusión que el animismo no produce progreso, que es lo que reina en muchas sociedades, por ejemplo en India. Llegaron a la conclusión que, por ejemplo, el deísmo no produce progreso. Y analizaron distintas cosmovisiones y la conclusión fue, la única capaz de producir progreso es el teísmo bíblico. Y para este hermano que es indio, en un país donde las niñas son abortadas, pero los niños no, por eso está prohibido que se te revele el género del bebé hasta que nazca, para que tú no la abortes, y aún así abandonan a las niñas. Por eso estamos pensando la posibilidad de que el orfanato sea solo para niñas, es una posibilidad, hay que verlo. Hay muchas más niñas que niños en las calles, porque no se le otorga un valor intrínseco al ser humano. Ninguna cosmovisión lo hace, ninguna religión lo hace, ninguna cultura, solo el teísmo bíblico, solo alguien que cree que fue hecho a la imagen de Dios, cree que el ser humano tiene un valor intrínseco. Lo que pasa es que la cultura cristiana permeó tanto la cultura occidental que hoy incluso los habitantes seculares de la cultura occidental internalizaron esa creencia, que el hombre tiene un valor intrínseco. Pero si tú juntas un poquito de plata y te vas al sudeste, te vas a dar cuenta que en el resto del mundo no se cree eso. Esta semana hubo toda una discusión en Francia porque quieren prohibirle a las estudiantes musulmanas ponerse su burka en clases, porque dicen que es proselitismo religioso. Burka es esa capa entera que se le ven los puros ojitos a las pobres niñas. Y ella dice, no, pero es que es nuestra religión. Y mira, o sea, mira lo que viven las mujeres en los países musulmanes. Bueno, y en los países de Europa, que tienen ahora muchos musulmanes que son refugiados. Mira cómo son las otras culturas. O sea, la cultura occidental es hija del teísmo bíblico. Por eso progresó. Bueno, no me da el tiempo acá para desarrollarlo, pero el punto central que quiero destacar es el valor de la educación cristiana y el aporte que podemos hacer a la educación, no solo enseñando teología, sino enseñando principios y una cosmovisión en que el ser humano tiene valor, en que la creación tiene valor. Interesante. Entonces eso plantea, por ejemplo, cómo los cristianos podríamos impulsar muchas medidas en el área de la ecología. La creación tiene valor. Bueno, se me está yendo el tiempo. ¿Tú
¿Tú crees que las cosas se pueden hacer mejor en la educación? Si piensas en un colegio promedio, una universidad promedio, ¿crees que se pudieran desarrollar métodos mejores que los actuales para enseñar? Porque además está decir que todos tenemos la sensación, o muchos, que el método tradicional de enseñanza está un poquito obsoleto. Pero ¿y cómo? ¿Cómo lo mejoro? No es tan fácil. Yo creo que Dios puede darle ideas sobrenaturales a hijos suyos, hijas, que tienen una asignación a la educación. Desarrollar modelos educativos, proponer ideas, profesionales que se dediquen a esto, escuelas, universidades, institutos. Hay misterios encapsulados en personas, modelos de enseñanza tan diferentes a los del mundo que éste quedará asombrado al ver cómo los hijos del reino son tan sabios y tan bien preparados. Número 6, la ciencia. La ciencia. En el campo de la ciencia, Dios también está levantando hombres y mujeres que desarrollen distintas disciplinas científicas para bendecir a nuestra sociedad. Es para hacer sal. En los últimos siglos, de hecho, si nos vamos a la historia me da la razón. En los últimos siglos, muchos de los grandes descubrimientos y avances en ciencia y tecnología han sido hechos por investigadores cristianos. Ejemplo, Blaise Pascal, Isaac Newton, cristiano y teólogo, Leibniz, Kepler, eran todos cristianos, protestantes, Euler, Fleming, Maxwell, Pasteur era católico, pero era un hombre muy creyente, Luis Pasteur. Un ejemplo más reciente, Francis Collins. Si quieren, busquen allí el libro El lenguaje de Dios de Francis Collins. Él fue el descubridor del genoma humano. Así que si crees que es un aparecido, no, descubrió el genoma humano, algo poco. Y en su libro, él habla de cómo este descubrimiento le permitió vislumbrar el trabajo de Dios. Él se convirtió leyendo un libro de C.S. Lewis, que es Mero Cristianismo. Y él era un ateo hasta su plena adultez, y se convirtió siendo adulto. Y él habla de cómo él, a través de los descubrimientos científicos, él puede ver a Dios. Y él dice que hay bases racionales para un creador y que los descubrimientos científicos llevan al hombre más cerca de Dios. O sea, no existe tal cosa como el divorcio entre ciencia y fe. Tú puedes ser un científico destacado y ser cristiano. Y ahora viene lo bueno. Y Dios te puede dar ideas sobrenaturales para hacer avances científicos y tecnológicos, para bendecir a tu nación, a tu sociedad, al mundo. ¿Por qué no podrías descubrir la cura para alguna enfermedad incurable? ¿Por qué no podrías desarrollar algo que nunca a nadie se le ocurrió? ¿Cómo hacer, cómo hacer que la energía solar sea extremadamente barata, por ejemplo? Sí, estoy tirando cosas por tirar, ¿no? Otro físico, Paul Dirac. Para los que tuvimos el placer de estudiar física en algún momento, Dirac, compadre, un capo, cristiano. Mira, te voy a leer una pequeña cita, así cortita. Él dice: parece que uno de los rasgos fundamentales de la naturaleza es que las leyes físicas fundamentales se describen en términos de una teoría matemática de gran belleza y poder, para comprender la cual se necesita una norma muy elevada de matemáticas. Uno quizá pudiera describir la situación diciendo que Dios es un matemático de orden muy elevado y que él usó la matemática muy adelantada al construir el universo. Bueno, Dios está levantando investigadores y doctores en todos los campos del quehacer humano que podrán dar testimonio de la verdad con sabiduría, poder y elocuencia cuando se lo requiera. Y número 7, las artes y el entretenimiento. Dos cosas que las agrupamos juntas, podrían haber estado separadas, pero serían muchos puntos. Las artes y el entretenimiento. Pareciera que el entretenimiento no es tan importante, pero sí lo es. Sí lo es. Para la gente es muy importante y nosotros somos gente. Entonces, para nosotros lo es. ¿Por qué crees que en el Festival de Viña lo más visto por lejos son los humoristas? Porque la gente necesita reírse, necesita distenderse, relajarse.
El ocio y el descanso son sumamente importantes. ¿Para qué? Para la productividad. Si tú no descansas, después produces menos. Es muy importante el ocio, tener un espacio para el entretenimiento, para la distensión. Y allí también operan los hijos del reino. ¿Qué tipo de entretenimiento estamos consumiendo, por ejemplo? Por otro lado, las artes, que son todo un mundo aparte, las múltiples expresiones artísticas, también es un área que no podemos dejar de mencionar. Grandes obras de arquitectura, de música, pintura y otros de los últimos siglos han tenido su origen en la fe cristiana. De hecho, en los últimos 1500 años, la mayoría. Si miramos, por ejemplo, el siglo pasado, el siglo XX, grandes tendencias de la música moderna surgieron primero en la iglesia. En la iglesia se inventaba un ritmo musical, lo escuchaba alguien del mundo, lo modificaba un poquito y lo sacaba, pegaba. Eso pasó varias veces. Varios de los ritmos del siglo XX, el rock and roll, si te va más atrás el R&B, incluso el blues, vienen de las canciones que cantaban los cristianos afroamericanos. Iban a la iglesia para copiar ritmos. Ahora es al revés, los cristianos vamos a la discoteca a copiar ritmos. Le cambiamos la letra. ¿Qué le pasó a la creatividad explosiva del Creador que nos habita? Entonces, la iglesia ha tenido un rol, y creo que puede tener un rol aún mayor, insisto, para bendición de la sociedad en la que vivimos. En el campo de las artes y el entretenimiento, Dios está levantando una generación que impactará al mundo. La iglesia no nació para copiar e imitar reactivamente lo que hace el mundo, sino para ser explosivamente creativa, puesto que el Creador nos habita. Y Dios está inspirando, muchos no los conocemos, pero Dios los está inspirando, cineastas, pintores, músicos, comediantes y toda clase de artistas que revolucionarán el mundo de las artes. Conozco a un par que Dios le ha dado ideas que tú dices, wow, esto viene del cielo. Y yo sé que Dios va a dar los recursos, todas las herramientas para llevar eso a cabo. ¿Qué es el arte? El arte consiste en expresar o exteriorizar algo que se lleva en el interior. Los hijos del reino mostrarán el verdadero origen y propósito de las artes, que es expresar a Cristo. Milagros extraordinarios ocurrirán por medio de las artes cuando Cristo sea expresado. Entonces, un poco a modo de resumen de este punto, luego vamos a agregar algo más y luego ya vamos a ir cerrando. Dios está levantando hijos de Dios maduros que resplandecerán como luminares en el mundo, que no solo serán maestros de la palabra, sino mentores que enseñarán y discipularán a sus comunidades y naciones en los ámbitos en los que Dios los ha puesto, en cada una de las esferas de la sociedad. En los próximos años veremos surgir de los hijos de Dios nuevas definiciones en las artes, estilos de música, modelos económicos, de administración, de gestión y toda clase de expresiones prácticas y cotidianas de la vida de Cristo a través de nosotros. El fin de esto es ser luz y sal en nuestras comunidades. Mateo capítulo 28, verso 19. Vamos a plantear acá un concepto. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pasaje conocido, lo hemos desarrollado, lo hemos explicado, pero quiero ahora hacer notar un pequeño detalle que tal vez pasamos por alto. Jesús dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones, ¿verdad? No dice en todas las naciones. No sé si lo habías notado, capaz sí. O capaz no. No dice hagan discípulos en todas las naciones. Dicen hagan discípulos a todas las naciones. Eso cambia todo. Eso significa que por medio de la iglesia no solamente las personas van a nacer de nuevo y volverse discípulas, sino que naciones serán discipuladas por la verdad del evangelio del reino. Que naciones van a ser hechas discípulas de Cristo. Etnias, sociedades, ciudades.
O sea que el fruto de tu ministerio, de tu asignación, no solo será discípulos, sino también naciones, grupos de personas transformados. Vamos a ser discípulos y junto a ellos enseñaremos a las naciones a través de la manifestación de la vida divina en los discípulos. El Cristo que nos habita es la solución, es la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Todos los problemas que el ser humano sufre hoy es consecuencia de estar separado de Dios. Nosotros sufrimos como humanidad las consecuencias de que fuimos trasladados a la potestad de las tinieblas. El tema es qué pasa cuando somos trasladados al reino del amado Hijo. Entonces las tinieblas se disipan, la luz trae orden y todo desorden se va. Por eso cuando tú ves en Génesis que Dios dijo sea la luz y fue la luz, eso trajo orden. Cuando la luz de Cristo resplandece con fuerza en una nación, trae orden. Estaba viendo ahora en las redes que este hermano indio, me gusta mucho, por eso lo menciono varias veces, Vishal Mangalwadi, va a publicar un nuevo libro que se llama William Carey, el padre de la India moderna. O sea, como un tipo que no nació en India es el padre de la India que tenemos hoy en día. El padre de la India moderna. O sea, es un nivel de orden que viene por causa de la luz en todas las áreas, en la educación, en la salud, en la prosperidad de la nación. Tenemos que entender que hay una esperanza para las personas en el mundo y esa esperanza está dentro de nosotros. Pablo dice en Colosenses 1 que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El cielo está invadiendo la tierra en la persona de Cristo por medio de la iglesia. Las realidades celestiales están invadiendo la tierra. El reino, el cielo está viniendo a la tierra. Y cuando una ciudad o una nación dobla sus rodillas ante el señorío de Cristo y confiesa su nombre, el reino de Dios llega. Y cuando el reino llega, Cristo comienza a reinar en esa nación. Y todo lo que no está de acuerdo al diseño de la realidad celestial es traído de vuelta al diseño. Es por eso que un pueblo que se entrega al Señor, que se humilla ante el Señor y se convierte a Cristo, verá prosperar su tierra y su gente, aumentará su productividad, será sanada, las heridas sociales serán curadas. Eso es posible. Habrá restauración, habrá perdón, las malas costumbres de los habitantes van a cambiar, la corrupción va a desaparecer en las esferas políticas, gubernamentales. Tendremos una sociedad más justa, que no solo será el reflejo del cielo, sino que también disfrutará de las arras de la realidad celestial en la tierra, en la persona del Cristo que fue impartido en ellos como vida. Esto significa que nuestros pueblos sí pueden ser transformados. La gente, la sociedad, la vida de Dios tiene el poder para transformar una ciudad y aún una nación si se vuelve a Cristo en arrepentimiento genuino. Incluso en el viejo pacto, el Señor lo dijo. Si tú lees en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si el viejo pacto prometía esto, ¿no puede el nuevo proveer algo aún mejor? Yo creo que es posible. Yo creo que si una sociedad se humilla ante el Señor y busca el rostro del Señor y se convierte de sus malos caminos, Dios oirá de los cielos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Cuando el reino incorruptible de Dios se propaga en una comunidad y la vida divina llena y leuda a las personas, entonces la sociedad es totalmente transformada. La vida de Dios llena todo el vivir de la comunidad y la justicia y santidad de Cristo se manifiesta en todas las esferas sociales. Yo estoy convencido que hay maravillas esperando manifestarse, cosas que nunca han ocurrido, pueden ocurrir en nuestras sociedades. Pueden ocurrir. Cosas inusitadas, cosas que nunca vimos. Naciones que eran pobres, que no tenían forma de surgir, serán prosperadas sobrenaturalmente si renuncian a la idolatría y se vuelven a Cristo.
Por eso la Escritura dice en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Qué significa para ti bienaventurada? Bienaventurada. Muchas personas se preguntan, ¿hay acaso alguna esperanza para nuestros pueblos o no hay nada que podamos hacer? ¿Hay alguna esperanza para la corrupción, para la maldad? Y la respuesta es que sí. El reino es la esperanza de nuestros pueblos. El reino que no es una institución humana, que tampoco es una institución eclesiástica, una organización. El reino que es una vida propagándose al interior del ser humano, leudándolo, transformándolo de forma irreversible y que va a hacer que esa vida se manifieste hacia afuera y afecte todo lo que ese ser humano toca. Ese reino es la esperanza de nuestros pueblos. Hay gente que se puede preguntar, ¿cómo un cambio de religión puede cambiar una ciudad o una nación? Es precisamente porque el reino no es un cambio de religión, es recibir una nueva vida, la vida increada de Dios. Es la vida de Cristo impartida en la gente, propagándose, extendiéndose, llenándolos, transformándolos y manifestándose hacia afuera. Esa vida puede todo. Cuando las personas son inseminadas con la vida divina, esa vida incorruptible transformará su ser orgánicamente, quitará lo terrenal y corrupto y manifestará a Cristo como su vivir. El que cometía delitos ya no los va a cometer. El que gobernaba con corrupción ya no lo va a hacer. Vendrá justicia, rectitud. La sociedad será radicalmente transformada si decide humillarse ante el Señor. Todo lo que tenemos que hacer es abrirnos completamente a la vida divina para que nos transforme y nos conforme a la imagen de Cristo de manera que sea en la tierra como es en el cielo. Entonces, vuelvo a repetir, el reino es la esperanza de nuestros pueblos. ¿Qué reino? El reino que hemos venido 60 capítulos desarrollando. La vida eterna, increada, la vida Zoe, es la esperanza de los pueblos. Es por eso que es clave entender, una vez más, que el reino es un asunto de vida y que la propagación del reino es un asunto de propagar la vida eterna que hemos recibido. Cuando esta vida se propaga, tiene el potencial de influir en todos los aspectos del quehacer humano. Para ir cerrando, Dios envió a su Hijo al mundo a morir en una cruz para rescatar a las personas del sistema del mundo y traerlos al reino, un nuevo sistema celestial. O sea, el reino no viene a salvar al sistema del mundo. Saca a la gente de ese sistema y los traslada a otro sistema. A este sistema llamado reino, donde estas personas, nosotros, somos brotes de la vida divina que están creciendo y seremos una cosecha eterna para Dios cuando Cristo vuelva por su iglesia. Vamos a hablar de esta cosecha en el capítulo 23, el último capítulo del libro, que es lo que ocurrirá al final de esta era, que la vida que está creciendo en los santos será cosechada. Eso es lo que va a ocurrir al final de esta era. Ahora bien, a través de estas personas renacidas, Dios muestra a la humanidad, a la sociedad, Dios muestra en su forma de vivir cómo era el diseño original de Dios para la humanidad, el cual Adán perdió, pero que en Cristo es recuperado. Por medio de la iglesia Dios muestra cómo era el sistema de vida para el cual Dios creó al hombre y la mujer como un anticipo o arras de la gloria que disfrutaremos eternamente cuando Cristo venga. Por medio de la iglesia Dios manifiesta cómo es el vivir de la humanidad cuando está unida a Él y ha comido del árbol de la vida que es Cristo. Y este era el propósito de Dios en el huerto del Edén. Era que comiéramos del árbol de la vida. El hombre comió el árbol equivocado. Entonces Dios ahora trae a la iglesia y si bien no la está usando para transformar el sistema, sí para tener un grado de influencia y mostrarle al mundo cómo es un grupo de personas que comió del árbol de la vida, cómo es su vivir colectivo. Dios da testimonio de cuál era su diseño. Y ese diseño es un adelanto de lo que va a venir después. Por medio, esto ya lo dije, Dios amó al mundo. Recuerda que Dios amó al mundo, Juan 3:16. Dios amó al mundo,
y decidió mostrar por medio de la iglesia, que está por un poco de tiempo en el mundo, aunque no es del mundo, cómo es vivir en un sistema bajo el gobierno de Dios. Y esto será, este vivir que tiene la iglesia, será un anticipo del reino venidero del Mesías sobre la tierra, en la era venidera. Entonces, si bien no vamos a transformar el sistema del todo en esta era, vamos a ser de influencia, porque Dios quiere mostrar cómo es un grupo de personas que vive habiendo comido del árbol de la vida. Dios quiere mostrar a través de la iglesia un esbozo de cómo era el diseño original. Y ese diseño original en las arras es como el equipo de avanzada de lo que toda la tierra va a experimentar en el milenio. Por eso tenemos que aprender a gobernar ahora, porque vamos a gobernar con Cristo, si somos fieles. Por eso tenemos que aprender a ser fieles ahora. Por eso tenemos que aprender a juzgar asuntos ahora. Entonces, trabajamos con miras al reino venidero. Pero mientras estamos aquí, por causa de la vida que portamos, somos de influencia en todo lo que nos rodea. Tu trabajo, donde vives, tu sociedad, tu ciudad, tu nación. ¿Y por qué no el planeta? Si descubres la cura para el cáncer, Dios te da luz, vas a bendecir al planeta entero, ¿o no? Así que eso, vamos a dejar hasta acá. Terminamos finalmente el capítulo 21 y nos quedan 2 capítulos del libro por ver, o sea, queda nada. Quedan unas poquitas clases, así que no falten, yo los animo, queda aproximadamente un mes de clases, no falten, y los que nos ven por internet también, no falten tampoco por internet, porque queda el cierre y va a estar buenísimo.